Y yo he llamado en esta mañana, he titulado este sermón, Reaccionando a la injusticia como cristianos. Reaccionando a la injusticia como cristianos. Seguramente todos los que estamos aquí, hermanos, en esta mañana, hemos escuchado de esta famosa, conocidísima ley del talión. La ley del talión es ese texto que acabamos de leer ahí en el versículo 38 y dice así: ojo por ojo y diente por diente. De hecho, esta ley del talión es una de las frases más conocidas en la Biblia por los inconversos, por los que no son cristianos, y hay muchos pasajes que ellos conocen. Por ejemplo, ustedes saben la regla de oro: que no hagas con otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Muchos, bueno, de ese texto también, y bueno, otros muchos más textos que la gente del común conoce de la Biblia. ¿Y por qué este pasaje es tan conocido? Bueno, porque los hombres, en su mayoría, o todos los seres humanos, tienen un sentido innato de justicia. Todos los seres humanos, cuando sufren alguna injusticia, cuando sienten que pierden algo de una manera injustificada, siempre buscan ser recompensados por su victimario en aquellas cosas en las que ellos sufrieron o perdieron. Siempre en todos los seres humanos, y eso nos diferencia de los animales, tenemos un sentido innato de devolver con la misma moneda, de pedir justicia cuando nosotros somos agraviados. Es algo que le pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen este sentido de justicia, de recibir a cambio una indemnización, digámoslo así, o que alguien se haga una devolución, digámoslo así, o que nosotros devolvamos el mal que hemos recibido. Y como dije anteriormente, de los 6 contrastes que vamos a ver, y nos falta uno, quizás este es uno de los más difíciles de practicar y de aceptar, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo caído donde todos tenemos que enfrentarnos al pecado. Todos los días sufrimos cuando alguien nos hace algo malo, cuando le prestamos, por ejemplo, a alguien dinero y no nos paga, cuando quizás vamos por la calle y alguien nos roba, o cuando alguien nos estafa en nuestra buena fe, o cuando alguien nos engaña. En todas y cada una de estas situaciones, nosotros sentimos que debemos clamar por justicia. Si alguien nos roba, lo primero que sentimos es que nos gustaría coger al ladrón y darle su misma medicina. Cuando alguien nos estafa, quisiéramos también en su cara decirle las verdades. Cuando alguien nos engaña, quisiéramos pagarle con la misma moneda a la persona que nos ha engañado. Si alguien nos ofende, quisiéramos devolverle con la misma ofensa o aún peor a esa persona. ¿Y qué si alguien miente acerca de nosotros? Lo primero que hacemos en muchas situaciones es chismear y hablar mal de esa persona. Entonces, todas estas situaciones en nosotros causan un sentido de retribución. Tenemos ese deseo de regresarles a estas personas el mal recibido. Y muchas veces esto se manifiesta en frases como las siguientes: esto no se queda así, ¿cierto? Supongamos, viene el hijo golpeado del colegio a la casa con el ojo morado, y lo primero que el papá y la mamá le dicen al niño es: usted no se deje, usted también tiene que darle golpe, vamos a ir donde la profesora porque esto no se queda así. Vamos a ver cómo es, vamos a ver qué pasa. Me las tiene que pagar, ¿cierto? Como seres humanos no soportamos esta idea de que alguien nos haga daño y se salga con la suya. De hecho, cuando alguien se sale con la suya, sentimos en nosotros una gran decepción, sentimos en nosotros una gran tristeza y pedimos a gritos que el que nos ofendió se retracte de lo que él nos ha hecho. Ahora, ¿quiere decir entonces este pasaje que ya leímos que nosotros debemos recibir como cristianos toda clase de injusticia y no hacer nada? ¿Quiere decir este pasaje que el cristiano es un pacifista que no se puede defender entonces de cualquier ofensa? Ahora, es algo difícil porque todos reaccionamos frente a la injusticia. Siempre nosotros, como ya lo he dicho en varias oportunidades, hay algo que nos impulsa a buscar justicia delante de un acto de maldad. Ahora, ¿qué es lo que realmente este pasaje dice? ¿Qué es lo que Jesús quiere que como creyentes nosotros hagamos? ¿Cómo Él quiere que nosotros reaccionemos? Como puse yo en el título del sermón. ¿Cómo Dios espera? Cristo espera de los creyentes, de los ciudadanos del reino de Dios, que ellos reaccionen frente a la injusticia.
Bueno, primero que todo Jesús nos dice que nosotros no podemos actuar así. Nosotros no podemos actuar como la gente del mundo. Debemos mostrar lo que significa la verdadera humildad bíblica. Y como ya lo dije en alguna ocasión, cuando vimos acerca de la humildad, cuando vimos que el cristiano verdaderamente es manso y humilde, vamos a recordar ahí un concepto supremamente importante, hermanos, y es que el cristiano no tiene derechos por cuáles abogar. El cristiano sabe que es inmerecedor de cualquier bien, y si él es tratado de una buena manera, es más de lo que él merece. El cristiano sabe que él era un enemigo. En 38 se nos dice el texto: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿De dónde viene esta interpretación o de dónde viene este pasaje? Bueno, la mayoría de comentaristas no saben cuál de los tres textos que voy a decir a continuación Jesús está citando, porque en estos tres textos está esta frase. Éxodo 21, 24 al 25, y vuelvo y repito, hermanos, para que no estén buscando para arriba y para abajo, anoten por favor los pasajes y léalos en su casa. Por cuestión de tiempo no los podemos buscar todos al mismo tiempo. Dice Éxodo 21, 24 al 25: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24, 19 y 20. Eso es un poco más claro. Levítico 24, 19 y 20. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Y el último texto es Deuteronomio 19, 20 y 21. Deuteronomio 19, 20 y 21. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ok, ¿en qué contexto se dieron estos pasajes, hermanos? Si ustedes en su casa se toman el tiempo de leer más en el contexto, ustedes se van a dar cuenta que lo que Dios estaba diciendo aquí, aunque pareciera sacado fuera de contexto, pareciera que fuera algo despiadado, simplemente lo que Dios estaba haciendo era darle la jurisprudencia a los jueces, dándoles a ellos la potestad para que ellos pudieran ejercer justicia dentro de Israel por crímenes atroces. Por crímenes como la muerte, crímenes como el robo y otro tipo de crímenes. Estos pasajes nos enseñan que Dios estipuló castigos para los que herían a su prójimo, para los que hablaban mentiras contra su prójimo y otro tipo, el Señor. Noten ustedes el primer pasaje levítico. Dos cosas que nos prohíben: no vengarse, una acción física, y no guardar rencor a aquellos que han hecho mal contra esa persona. Proverbios 20, 22. Proverbios 20, 22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Tercer pasaje. Proverbios 24, 29. Proverbios 24, 29. No digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Entonces noten ustedes que el Antiguo Testamento jamás permitió la venganza personal. Dios nunca dio vía libre para que las personas que recibían algún mal tuvieran ellos el poder y la potestad de ir y matar, o de herir, o de pagarle con la misma moneda a la otra persona. Pero los fariseos, hermanos, utilizaron estos pasajes de arriba de Levítico, Éxodo y Deuteronomio para hacer justo lo contrario. Ellos decían que Dios permitía la venganza personal y que uno podía por su propia mano retribuir con lo mismo a aquella persona que nos había ofendido, que les había ofendido. Ellos deseaban por medio, al tomar este mandamiento literal, que era para los jueces, aplicarlo sin misericordia para aquellas personas que les ofendían. Entonces ellos utilizaban la ley o torcían la ley, ignorando el contexto e ignorando la razón real por la cual Dios había dado estas leyes al pueblo, y más bien pensaban que Dios apoyaba estas acciones, digámoslo así, de tomar justicia por su propia mano. Pero Jesús, en este pasaje que vamos a ver a continuación, expone más bien la falta de amor, la falta de perdón, la falta de misericordia de los fariseos, ese espíritu religioso y legalista que buscaba hacerle pagar a la otra persona todo cuanto le había hecho mal. Y Jesús nos va a mostrar más bien cómo nosotros debemos afrontar estas situaciones.
Entonces la pregunta a plantear aquí sería la siguiente, hermanos. ¿Cómo debemos reaccionar frente a la injusticia? ¿Qué es lo que Dios espera de mí como cristiano en frente de una situación de injusticia? Y yo sé que este texto, hermanos, este tema para todos es importante porque todos sufrimos injusticias todo el tiempo. Vamos a ver entonces cuál es la actitud del creyente en segundo lugar. Versículo 39. Entonces ya vimos que no es el contexto real, no fue que los fariseos realmente hayan entendido bien la ley, sino que estaban excusándose en versículos para decir que ellos podían vengarse. Pero miren lo que dice el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Vamos a parar un momento ahí. No resistáis al que es malo. ¿Qué es lo más fácil para nosotros como creyentes? Perdón, como seres humanos. Lo más fácil, hermanos, es reaccionar de una forma violenta y con rabia frente a la injusticia. Pero Jesús manda aquí algo supremamente distinto, que va en contra de la cultura del mundo. Jesús manda aquí al cristiano que no actúe con rabia, que no actúe con ira, que no actúe con odio. De hecho, ¿por qué Jesús nos pide esto, hermanos? Porque los cristianos vivimos de una forma diferente. De hecho, se muestra nuestro cristianismo no cuando estamos acá en la iglesia cantando himnos, todos en armonía muy lindos, sino cuando estamos en situaciones donde nuestro carácter es probado. Y sobre todo, hermanos, se nota nuestro cristianismo cuando sufrimos la injusticia de otros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos salido de casillas cuando alguien nos ha hecho algo malo? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo no hablamos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien dice algo falso de usted? ¿Cierto? Cuando sufrimos el egoísmo de otras personas, cuando nos enfrentamos a la injusticia de otros, muchas veces se nos olvida que somos cristianos y actuamos de la misma manera que el mundo. Pero Jesús nos repite aquí, hermano, y si usted lucha con esto, si usted es una persona vengativa, si usted es una persona rencorosa, recuerde al menos esta palabra de Jesús: no resistan al malo. Y voy a explicar un poco más esta frase. Porque no resistan al malo suena como que yo tengo que dejar que la gente haga lo que quiera conmigo. Yo sé que pues, es el pensamiento de más de uno que está aquí. Bueno, realmente lo que este pasaje está diciendo, y este versículo, esta porción dice, es que no debe existir en primer lugar en el corazón del cristiano un deseo de venganza. No resistir no significa que vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera, sino más bien Jesús nos está diciendo cuál debe ser la actitud que debe gobernar nuestras emociones. Es decir, Jesús está diciendo, no responda con la misma moneda, no responda con la misma violencia, no responda con el mismo chisme, no responda de la misma manera. De hecho, la palabra en el original aquí, resistir, da la idea a oponerse, ponerse en contra o rebelarse contra alguien. Entonces, es decir, aquí, Jesús está diciendo que en el caso de la injusticia recibida, el cristiano no debe dejarse llevar por sentimientos de venganza, de ira o de odio, hermanos. Sino todo lo contrario, el cristiano debe tratar de actuar siempre sobre la base del amor. Como dice aquí Hendrickson, lo que Jesús está diciendo aquí es, no resistáis al malo con medidas que surgen de una disposición de falta de amor implacable y despiadada y vengativa. Yo no puedo decir que voy a resistir al malo, pero al mismo tiempo le tengo bronca y soy despiadado con él y quiero vengarme de él. Jesús está diciendo que frente a la injusticia, en el corazón del creyente debe existir el amor, la paciencia y la gracia. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Cómo nosotros debemos reaccionar a la maldad? Y sé que este pasaje es supremamente difícil. Es supremamente duro porque lo primero que hacemos es darle rienda suelta a nuestro sentido de justicia. Y le hicieron algo a mi hijo, vamos de una vez directo a hablar con el papá de ese niño, ¿cierto? Y me estafaron y voy a hablar de una vez directamente con la persona que me robó. Y me engañaron y de una vez voy a hablar con esa persona, a decirle sus verdades en la cara. No, hermanos, esa no debe ser la actitud de un creyente según este texto. Jesús está diciendo que no debemos oponernos de una forma violenta, de una forma airada, de una forma vengativa contra aquellos que son malos. Mire que el texto dice, no resistáis al que es malo. Jesús está dando a entender que esas personas que actúan de esa manera injusta son personas que no son creyentes, no conocen a Cristo.
Entonces Jesús nos dice aquí realmente cómo nosotros debemos actuar. No actuando sobre el odio, sobre la venganza, sino sobre el amor que debe existir en el corazón de un creyente. Ahora, la pregunta sería, ¿Jesús nos dice entonces aquí y nos dice que debemos ser pacifistas? ¿Jesús dice que entonces aquí que nosotros debemos permitir cualquier tipo de injusticia? Bueno, yo no creo que aquí la intención de Jesús sea esa, la de no reaccionar frente al mal, porque si hay algo que la Escritura nos enseña en los 10 mandamientos, es el valor de la vida, por ejemplo, el valor de la propiedad privada y el valor de la familia. A lo que Jesús nos está diciendo aquí, hermanos, es a procurar la paz y sufrir la ofensa con el propósito de mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es lo que estaba diciendo ahora, hermanos. Si hay un momento donde nuestro carácter verdaderamente es probado, así somos cristianos, es cuando sufrimos injusticia. Es cuando nosotros sufrimos de una manera injusta. Ahí es donde verdaderamente se muestra si nosotros hemos creído a Cristo o no. Si realmente nuestro carácter está conforme al carácter de Cristo o no. Si nuestra actitud frente a la injusticia es la misma actitud de Cristo frente a la injusticia. Que eso es lo que vamos a ver realmente en el fondo. Que eso es realmente lo que importa. No es tanto como yo voy a actuar, sino cómo Cristo actuó en un momento de injusticia. Porque si hay uno, hermanos, que realmente sufrió la injusticia de los hombres, es Cristo. Si hubo una persona que realmente no tenía nada por el cual ser acusado, fue Cristo, porque Él es perfecto, porque Él jamás pecó. Si hay alguien que sufrió la mayor y peor de las injusticias, el peor juicio que aún jamás a un hombre se le ha hecho, es a Cristo. Entonces Jesús, después de decirnos que no resistamos al que es malo, nos va a dar 4 ejemplos de esa frase. Jesús nos va a mostrar en 4 ejemplos prácticos en qué consiste no resistir al malo. Primero, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces vamos a ver en primer lugar, la primera aplicación de este mandamiento, y es cómo reaccionar en frente a la violencia física. En primer lugar, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Porque ustedes podrán pensar, oye, todo lo que este hermano está diciendo es muy lindo, pero vamos a ver en la práctica, a ver cómo es. Vamos a ver si es verdad. Todo esto puede sonar muy hermoso, pero lo que Jesús nos muestra aquí como discípulos es que debemos reaccionar de una manera diferente a diferentes tipos de ofensa. Y para eso Jesús nos lo va a ilustrar con 4 tipos de ofensas típicas de esa época. Y lo vamos a trasladar a nuestra época. Ahora miren ustedes, hermanos, que resistirse tampoco significa un estado pasivo donde yo me quedo como un tonto dejando que la gente me golpee, que la gente me haga lo que quiera. No, no es un estado pasivo, sino al revés, es una disposición divina en responder al mal con el bien. Vuelvo y repito, resistirse no es un estado pasivo, sino es la disposición santa de responder al mal con el bien. Primero, violencia física. Dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, ¿por qué Jesús cita esto de la mejilla derecha? Bueno, en esta época, este tipo de golpe, dado con la mano en la mejilla derecha, era lo más ofensivo culturalmente hablando. Si usted quería ofender a una persona del Medio Oriente, lo primero que usted hacía era solamente darle un golpe en la mejilla derecha, una cachetada, y eso era suficiente para que esta persona fuera ofendida. Esto era una ofensa muy, 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 muy grande. De hecho, muchas personas daban este golpe en la cara con la intención de ofender y sin una causa verdadera justificada. En otras palabras, muchos golpeaban a otro en la cara para incitar a la otra persona a pelear o a incitarlo a responder de la misma manera. No era un golpe cualquiera, y más ofensivo era cuando se daba con el golpe o con la parte de afuera de la mano. Si se golpeaba a la persona de esta manera, era mucho más ofensivo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice ahí? ¿Cuál debe ser la respuesta a la ofensa más fuerte de su época? Jesús dice, volver la otra mejilla. Ahora, esto lo que quiere decir aquí es que no debe existir una reacción violenta en contra del ofensor, sino que debemos mostrar que no nos ofendemos fácilmente, hermanos. No nos ofendemos fácilmente. Como dice Juan Carlos Ryle, debemos sufrir mucho antes de ofendernos con alguien. Debemos sufrir mucho. Ahora, tampoco quiere decir que vamos poniéndole la cara a todo el mundo para que nos golpeara o para que nos pegue. No quiere decir eso.
sino que lo que quiere decir realmente es que frente a una situación de violencia física debemos actuar con mansedumbre. Nuestra actitud debe ser la de poner la otra mejilla, es decir, no es tanto en el acto de poner la mejilla, sino la actitud del corazón que nos mueve a nosotros a hacer eso. Es decir, no debemos oponernos con el mismo pecado del ofensor, no debemos reaccionar de la misma manera. La violencia no es algo con lo que el cristiano deba, la violencia no es algo que el cristiano deba usar. No podemos ser personas que reaccionamos con actitudes violentas frente a la injusticia de otros. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí, hermanos, que debemos reaccionar a la sed de venganza y por el contrario, si es necesario, recibir otra bofetada en vez de vengarnos. Eso es lo que está diciendo. Fuerte, muy fuerte, hermanos. Jesús no está diciéndonos que hagamos algo que Él nunca haya hecho. Jesús mismo, hermanos, Él fue abofeteado, sufrió violencia y jamás buscó vengarse. Miren lo que dice Juan 18, 22 al 23. Aquí el sumo sacerdote le está diciendo a Jesús que si Él es el Mesías, que se lo diga de frente. Jesús se lo dice, y miren lo que dice el versículo 22 de Juan 18. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Noten ustedes la actitud de Cristo aquí, hermanos. Jesús no buscó defenderse a sí mismo. ¿Qué es lo que Jesús está defendiendo aquí? Jesús está defendiendo la verdad. Jesús está diciendo, si he hablado mal, si lo que he dicho no es cierto, da testimonio de que lo que he dicho no es cierto. Pero si hablé lo que es cierto, ¿por qué me pegas? Jesús nunca buscó autojustificarse. Jesús nunca buscó decir, hey, ¿por qué me pega? Suélteme y vamos a encendernos usted y yo. Jesús no dice eso jamás. Ni siquiera se defiende a sí mismo. Ni siquiera se justifica. Jesús defiende la verdad. Entonces miren ustedes cómo Jesús reacciona frente a esta agresión de violencia. Jamás buscando salirse en limpio, jamás buscarse él defenderse, sino defender la verdad. Segundo caso, ya vimos el primero, cómo reaccionar frente a la violencia física, y debe ser una actitud de mansedumbre. En segundo lugar, vamos a ver cómo reaccionar frente a los juicios. Dice, versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito, y aquí pleito no es pelea física, sino al estrado judicial, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora, hay una segunda situación muy común en el tiempo de Jesús, y era que cuando alguien le hacía un préstamo a otro, y esa persona le cumplía su compromiso, la ley decía que esa persona podía tomar su ropa como garantía de préstamo. Imagínense eso. De hecho, esto aplicaba para los varones, no para las mujeres. Y los varones utilizaban dos piezas de ropa, una capa exterior y una camiseta debajo, que la Biblia de las Américas dice ropa interior. Era como, digamos, el buzo que usan debajo muchos hoy en día, y digamos la capa es como la ropa exterior. Y miren lo que dice Éxodo 22, 26 y 27, del 26 al 27 acerca de esto. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. ¿Qué es lo que la ley prohibía? Que si una persona le tomaba como prenda de préstamo, garantía de préstamo, la ropa, él tenía que regresársela por la noche, porque era lo único que le quedaba para poderse abrigar en la noche. Entonces, el quitarle a esta persona la ropa sin el deseo de devolvérsela, consistía en el acto de injusticia más ruin de todos. Imagínese usted quitarle una cobija a una persona de la calle, por ejemplo. Dejarlo a la intemperie. Eso solo lo hace una persona ruin. Entonces Jesús nos está llevando al caso más extremo para mostrarnos cómo un cristiano debe responder. Ahora, ¿qué debía hacer un discípulo? Miren lo que dice el texto. Al que quiera aquí ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús está diciendo aquí que el cristiano, en un caso de estos, donde haya un pleito, él no debe resistirse, sino debe ser generoso con aquella persona que le acusa. Y si esa persona quiere quitarle más, el discípulo debe acceder porque él confía en Dios, porque Dios es justo, y además de justo, Dios en su providencia
suple todas las necesidades al justo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que si una persona me quiere quitar de más, debo acceder. Según este texto, debemos sufrir el mal y la injusticia de otras personas. El cristiano, recordemos hermanos, debe renunciar al derecho de vengarse con el único propósito de imitar a Cristo. Tú quieres ser como Cristo, debes sufrir el mal, el pecado de otras personas. Como dice un comentarista, el cristiano es alguien que ha olvidado por completo sus derechos. El que defiende hasta la muerte sus derechos, dentro o fuera de la iglesia, está muy lejos del camino de Jesucristo. ¿Por qué renunciamos a nuestros derechos, hermanos? Lo hacemos para evitar conflictos. El cristiano no es una persona rencillosa o pendenciera o peleonera. El cristiano no busca problemas. El cristiano al revés trata de evitar problemas y contiendas. Recordemos que el cristiano es pacificador. Que si el cristiano tiene que a veces perder, él lo hará con tal de no dar mal testimonio de la verdad. ¿Qué es lo que al cristiano le debe preocupar más en una situación como esta? Debe preocuparle más el hacer la voluntad de Dios en toda situación, inclusive en una situación de injusticia. Inclusive en una situación donde salimos perdiendo nosotros. Eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Fuerte, muy fuerte. Ahora, hay personas tan despiadadas que son capaces de inclusive quitarle lo poco que uno tiene con tal de recuperar lo que es suyo. ¿No nos enfrentamos nosotros a personas así en nuestra vida cotidiana? En esos casos, la voluntad de Dios no es salirnos con la nuestra, sino dar lugar a Dios que actuará. Dios es justo y debemos confiar en su justicia. Recordemos este pasaje, Romanos 12, 19 al 21. Hermano, en un momento de resentimiento, que usted sienta venganza, que usted sienta ganas de enojarse contra alguien, hermanos, por favor recuerden y memoricen este pasaje, Romanos 12, del 19 al 21. Miren lo que dice el texto. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta ahí, ¿qué es lo que Pablo nos dice? Los cristianos no deben vengarse. ¿Quién es el que hará justicia por ellos? Dios. Y Él mismo lo ha prometido. Mire que Él dice el texto, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces el cristiano, en vez de confiar en sus medios, confiar en su fuerza, él confía en la bondad y justicia de Dios. Segundo, la actitud del cristiano. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿A qué se refiere el texto cuando dice carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza? Hay varias interpretaciones, pero la interpretación más común y más común de los comentaristas es que este de poner carbones encendidos sobre su cabeza era una expresión que usaban los antiguos cuando querían hacerse o cuando le daban a entender a una persona que esa persona se sentía mal por haber actuado de una forma injusta y la persona le contestaba de una manera amable. O sea, era una forma de decir que la persona se sentía muy avergonzada. Entonces Jesús está diciendo que la forma en que nosotros avergonzamos a nuestros enemigos no es pagándoles con el mal, sino haciéndoles bien. ¿Fuerte lo que estoy diciendo? Es fuerte. La ira de Dios es la que actúa en contra de la injusticia. Está reservado únicamente para Dios. ¿Cuál es nuestro deber como creyentes entonces? Hacer el bien. Hacer el bien. Ser cristiano es actuar de otra manera diferente, no dejando que el rencor, que la ira y que el enojo dominen el corazón, sino todo lo contrario, respondiendo con bien al mal recibido, hermanos. Quiero que esa idea quede clara en esta mañana. ¿Cómo debe actuar un cristiano frente a una actitud de injusticia? Da lugar a Dios, que Él es el que hará y pagará. Y el cristiano debe ser responsable y únicamente limitarse a hacer el bien a aquellos que le hacen mal. Tercero, la obligación civil. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús apela a una tercera situación muy común en su época. Jesús estaba refiriendo aquí a los soldados romanos. Los soldados romanos en aquella época tenían
este poder que les había dado el imperio para acoger a cualquier ciudadano judío y hacer cualquier labor que estos soldados requiriesen. Como los israelitas vivían bajo un yugo de los romanos, por ley debían servirles en cualquier tarea, aunque esa tarea fuera humillante. Por ejemplo, nosotros vemos en el momento de la crucifixión que a Simón de Cirene le es obligado a llevar la cruz de Jesús. Ustedes ven en el texto que él va caminando, lo llaman y lo ponen a cargar la cruz del Señor. Entonces todo judío estaba obligado a obedecer a los soldados romanos. Ahora, imagínense ustedes en un contexto donde viven estos judíos en un país y viene otro país a ocuparlos. ¿Cuál creen ustedes que es la actitud de una persona frente a un soldado de un país invasor? Pues lo primero que tienen es un sentido de desprecio y un sentido de venganza por estar ocupando su país. Imaginémonos aquí si viniera, no sé, los americanos o viniera cualquier otro país y gobernara Colombia, tomara Colombia. Pues nosotros o cualquier persona le tendría bronca a estos soldados de otro país. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es que los creyentes, aún delante de las autoridades civiles, debían actuar de una manera diferente. ¿Cómo se aplica aquí la no resistencia? Jesús dice de la siguiente manera: y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Jesús está diciendo que los creyentes deben hacer de buena gana lo que los romanos le pedían hacer. En este caso, un soldado romano le podía pedir a un judío que llevara una carga por más o menos 1 milla. 1 milla es algo más de 1 kilómetro. Y esa era la distancia máxima que una persona era obligada a llevar algo, dicen algunos. Pero Jesús le dice a los discípulos que en este caso hagan más allá de lo que les piden. Es decir, caminar 2 millas. Ahora, esto no es solamente una acción, sino es la actitud del corazón que lleva a una persona a hacer algo más allá de lo que se le pide. Jesús está diciendo que en el corazón debe haber alegría, gracia, no rencor ni rabia. La persona debe actuar inclusive de esa manera, haciendo mucho más allá de lo que se le pide. Imagínense ustedes a una persona que hace mucho más de lo que una persona que le tiene bronca y rabia le pide. Por ejemplo, nuestros jefes. Nosotros nos enfrentamos a jefes injustos, a personas injustas, y muchas veces nos piden que hagamos algo. ¿Cuál creen ustedes que sería la reacción del jefe, donde nosotros hiciéramos mucho más allá de lo que el jefe que nos tiene bronca, hiciéramos más allá de lo que él nos pide? Bueno, sería algo increíble para él. Sería para él algo que le impresionaría mucho. Esa más o menos por ahí es la actitud que Jesús quiere que nosotros tengamos hacia las personas que nos oprimen y que son injustos con nosotros. Vamos a ver el cuarto caso. Y en este cuarto caso, Jesús habla de las peticiones y los préstamos. Versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús nos está hablando aquí en nuestra actitud con los necesitados. Jesús va directamente a nuestra actitud de egoísmo. Ahora, Jesús está diciendo aquí que debemos darle a cualquier persona sin importar su condición. Si viene una persona que sabemos que consume vicio, ¿debemos darle dinero? Si sabemos que hay personas que fingen en la calle estar mal para pedir dinero y quedarse con el dinero, ¿debemos darle? Obviamente no. Jesús lo que está diciendo aquí es que nosotros debemos preocuparnos por los que son verdaderamente necesitados, aquellos que se encuentran en una verdadera situación difícil, no de aquellas personas que utilizan fachadas para pedir dinero. Y el punto aquí que Jesús quiere decir es que lo que nos debe impulsar a compartir lo que Dios nos da es recordar que todo lo que recibimos lo recibimos por gracia, lo recibimos de Él. Y si recibimos por gracia, debemos dar por gracia. El creyente debe estar motivado y movido a compasión por aquellos necesitados, hermanos. ¿Y qué actitud pecaminosa Jesús está aquí atacando? Esa actitud pecaminosa y rechazo a compartir lo que tenemos, porque pensamos que nos ha costado trabajo conseguirlo. Muchas veces decimos, bueno, yo no regalo mi dinero, porque es que me cuesta trabajo levantarme por la mañana, ir a trabajar y conseguirlo. Pero a estas personas que piensan así, yo te pregunto, ¿no es acaso Dios el que te da la fuerza? ¿Y acaso no es Dios el que te da el trabajo que tienes? ¿No es dueño Dios de todas tus posesiones? Claro que sí. No debe existir en el cristiano una actitud
de tacañería, no debe existir en el cristiano una actitud egoísta. De hecho, el Antiguo Testamento enseñaba que los israelitas debían compartir con los más pobres. Dice Deuteronomio 15, del 7 al 8. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Entonces podemos pensar, este texto es del Antiguo Testamento, este texto ya no aplica para nosotros. Sí, hermanos, porque hace parte de la ley moral del Antiguo Testamento. El creyente tiene la obligación de ayudar a los que le necesitan, a los que están en una situación verdaderamente difícil. Y así como resistir la injusticia, por un lado demuestra que vivimos el Evangelio, también el compartir con otros demuestra que nosotros estamos viviendo el Evangelio. Por eso debemos estar atentos en no negar nuestra ayuda económica a aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Si hay algo que caracteriza a los cristianos, hermanos, debe ser la generosidad, el compartir con aquellas personas que no tienen nada. No debe existir en el cristiano, hermano, y eso debemos tener mucho cuidado, porque venimos a iglesias reformadas, donde, claro, ya no se habla de dinero, ya no se le habla a la gente de sacarle plata, pero entonces el cristiano se va al otro extremo. No, yo ya no doy nada. Me sacaban toda la plata hasta lo del arriendo en la iglesia carismática, entonces en la iglesia reformada ya no doy nada. No, hermanos, eso no es así. En el cristiano no debe existir un corazón de apego egoísta a los bienes materiales, sino un amor expresado en la disposición en ayudar en aquellos que lo necesitan. No sea que usted, alguna vez lo dije, no sea que usted sea necesitado por alguna circunstancia. ¿Cuántas personas han habido que han tenido todo, hermano, y lo pierden? Y pasan de ser de quienes ayudan a quienes necesitan ayuda. Por eso, hermanos, debemos siempre tener ese corazón dispuesto a apoyar, a ayudar a nuestros hermanos y también a los que son inconversos cuando es necesario, económicamente. Jesús nos dice que el que nos pide prestado, que de verdad esté necesitado, debemos darle. Ahora, estamos diciendo que le vamos a prestar a personas que sabemos que no nos van a defraudar, ni que nos van a estafar. Porque hay personas que tienen ese problema de que piden prestado para jamás pagar. Jesús no está diciendo que debemos prestar a ese tipo de personas, sino a aquellos que nosotros comprobamos que de verdad están en necesidad. ¿Cuál es el propósito, hermanos, entonces de dar? ¿Cuál es el propósito de compartir? Mostrar que somos diferentes, que pertenecemos a otro reino. Que este reino, aunque es invisible, se manifiesta en nuestras acciones, motivaciones y palabras. ¿Cómo cree usted que la gente va a reaccionar, hermanos, cuando ven que usted actúa de una forma diferente frente a la injusticia? La gente va a decir, esta persona o es tonta o hay algo diferente en esa persona. Una persona que realmente desea imitar a Cristo debe sufrir el mal como Cristo sufrió el mal. Hoy todo el mundo tiene esa frase de cajón. Hoy sí, es que yo quiero ser como Cristo. Y todos imitamos a Cristo. Pero cuando viene el mal y viene el sufrimiento, nadie imita a Cristo. Ahora, yo sé que también al oír estas palabras parecen imposibles o simplemente hay un rechazo en nosotros hacia estas enseñanzas de Jesús. Como que todas las otras enseñanzas son fáciles. Luchar con el adulterio es fácil. Cumplir, bueno, yo puedo cumplir. Pero cuando se nos habla de sufrir la injusticia, ahí sí no me hablen de eso porque no lo voy a hacer. Hermanos, pero noten que esto es lo que nos diferencia como verdaderos cristianos. Hoy hay muchas personas que dicen ser cristianas en muchas iglesias. Pero cuando ellos sufren la injusticia, actúan igual que la gente del mundo. Actúan totalmente igual que la gente del mundo. Esto es lo que realmente va a mostrar que somos verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Recuerden que hoy todos hablan del reino, que la declaración del reino, que mentalidad del reino y una cantidad de mentiras acerca del reino de Dios. Pero nadie habla acerca de poner la otra mejilla. Nadie habla acerca de dar más allá y perder mis derechos, con tal de que el testimonio de Cristo sea exaltado. Por eso, si tú quieres vivir de esta manera, requiere algo, que tú confíes que Dios es justo, que Dios es omnisciente y que siempre tiene cuidado de nosotros. Tú dices ser cristiano, pero no confías en el Señor. Dices ser creyente, pero estos pasajes como que te causan rechazo. Tú dices amar a Cristo, pero quieres vengarte de alguien.
No quieres tener una actitud de gracia hacia tus ofensores. Simplemente te estás rehusando a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Estamos pensando que somos más sabios que Dios y podemos manejar mejor las situaciones de las que Dios nos dice que debemos manejarlas. Una persona que dice, no, es que a mí nadie me la va a montar y yo me voy a vengar, está diciendo que es más sabio que Dios y que puede manejar mejor las situaciones de lo que Dios ha dicho en su palabra. Hermanos, si estos pasajes se le hacen difíciles, si le es difícil a usted sufrir el mal, recuerde que solamente a través de nuestra dependencia del Espíritu Santo podemos vivir de esta manera. Solo cuando pedimos que la gracia de Dios obre en nosotros, podemos hacer lo que está aquí escrito. Es la única manera. Y de hecho, hermano, esa debe ser la meta suya como cristiano. Vivir de esta manera para reflejar la vida de Cristo en usted y en mí. Entre más entendemos que Jesús quiere que en vez de vengarnos, en vez de tener rencor y en vez de ser egoísta y tacaño, seamos amorosos y generosos, realmente mostraremos el Evangelio en nuestras vidas. Por eso te pregunto, hermano, ¿quieres ser como Cristo, como cantamos? ¿Quieres vivir como Cristo? ¿Quieres andar para Cristo? ¿Y quieres morir para Cristo? Niégate a ti mismo. Tú no tienes derechos. Una persona que reo a muerte, que ofendió a un Dios santo, no tiene derecho a nada. Esta persona antes recibe más de lo que merece. Tú dices ser humilde. Bueno, Jesús nunca reclamó sus derechos. Jesús sufrió la maldad de los hombres de manera injusta. Y Jesús dejó que el Padre fuera quien le vengase. Esa fue la actitud de Cristo. Eres una persona vengativa. No permites que nadie te haga algo. Cuando alguien te ofende o te hace algo, buscas inmediatamente devolver el daño. Examínate de verdaderamente si tú eres creyente. ¿Guardas rencor por lo que alguien te hizo hace mucho tiempo? Todas las respuestas a estas preguntas nos dirán si realmente estamos viviendo el Evangelio, si estamos viviendo con un corazón más conforme al mundo o más conforme a Cristo. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, hermanos. Vivir así es vivir el Evangelio. Por eso les recuerdo, hermanos, por si lo han olvidado, ser cristiano no es una cuestión de venir a la iglesia. Ser cristiano no es una cuestión de cantar himnos, de aprender teología, de debatir por internet, hermanos. Eso es fácil. Pero Jesús nos exige acá, hermanos, sufrir la maldad de otras personas, aun cuando perdemos nuestros derechos, aun cuando tenemos que perder más de la cuenta. Ahí es cuando nosotros demostramos de verdad el Evangelio con nuestras acciones. A veces decimos que debemos ser sal y luz, hermanos, pero actuamos igual que el mundo, nos vengamos como el mundo, tenemos rencor como el mundo, tenemos rabia como el mundo, actuamos como el mundo, pero decimos ser sal y luz. Hermano, el vivir el Evangelio es ser como Cristo aún en los sufrimientos, aún en aquellos momentos donde no es fácil ser creyente, cuando no es fácil mostrar a Cristo. Por eso, hermanos, ¿quieres seguir el ejemplo de Cristo? Cristo, quien fue perfecto, a quien nadie puede acusar de nada, que sufrió injustamente. Él se sometió a la voluntad de Dios y sufrió. ¿Quién soy yo para pedir no sufrir? ¿Quién soy yo para reclamar mis derechos si Él no los reclamó siendo Dios? Si el que nunca pecó sufrió la injusticia de manos de hombres pecadores, ¿qué me puede esperar a mí, hermano, que todo el tiempo peco y que soy injusto y hago las cosas a mi manera? ¿Qué me puede esperar a mí, hermanos? ¿Quién soy yo para venir a pedir derechos cuando muchas veces yo sufro de forma merecida por mi pecado? Él se negó a defenderse cuando todos lo estaban acusando falsamente. Él ni siquiera se apoyó en el hecho de ser Dios, sino que sufrió como un hombre. ¿Qué me espera a mí, hermano? ¿Puedo yo reclamar derechos mientras Cristo jamás se defendió? Jesús fue despojado de su vestimenta, entregó su túnica, fue abofeteado, sufrió un juicio injusto, y tú estás pidiendo derechos. No tienes derecho de pedir derechos. El único derecho que tenemos es a rehusarnos, a vengarnos, a sentir odio y rabia por otras personas, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Ahí está el ser como Él.
Jesús nos pide perdonar a nuestros enemigos y amar a quienes nos ultrajan, porque Él mismo lo hizo. Recuerda, Jesús no te está pidiendo algo que Él no haya hecho. Cuando éramos enemigos de Dios, no nos trató como debiéramos, no nos pagó como merecíamos. Con mucha paciencia soportó nuestro pecado hacia Él. Y cuando mal le odiábamos y cuando mal rechazábamos a Cristo, Él nos trató con amor. Y Él, en vez de vengarse de nosotros, que tenía todo el derecho de hacerlo, vengó toda su maldad, toda nuestra maldad sobre la persona de Cristo. Ahí fue donde Dios se vengó de toda nuestra maldad, en Él. Jesús sufrió por causa de nuestras injusticias. Él nos vio necesitados de salvación, y nos dio justamente lo que necesitábamos. Éramos unos mendigos, hermanos, necesitados de perdón, necesitados de vida eterna, y Él no nos negó esta vida eterna. Jesús no nos echó fuera. ¿No debo hacer yo lo mismo con aquellos que están en necesidad, hermanos? Hermanos, esto debe cambiar realmente nuestra vida cristiana. Vivimos una vida cristiana, hermano, a nuestra manera, a nuestra forma. Y aún así decimos que hacemos la voluntad de Dios. Aún así estamos tan engañados pensando que estamos viviendo súper bien. Pero cuando alguien nos ofende y cuando alguien nos hace algo malo, queremos de una vez vengarnos. No, hermanos, Cristo jamás se vengó. La venganza está preparada para la segunda venida de Cristo. Por eso, mi querido hermano, a manera de conclusión, sufre el pecado de otros, pierde tus derechos. Todo esto para mostrar a Cristo en tu vida. ¿Quieres ser como Cristo? Sufre como Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Niégate como Cristo. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Toma tu cruz y síguele. Vamos a orar.